Cuando hoy alguien escucha la expresión Edad Media, lo más probable es que en su imaginación aparezcan castillos sombríos, campesinos harapientos, inquisidores crueles y un mundo detenido en el tiempo, dominado por la ignorancia y el fanatismo religioso. Es una imagen que nos resulta familiar porque se repite en películas, series y hasta en discursos políticos o publicitarios. La idea de que entre la grandeza del mundo clásico y el renacimiento de la modernidad hubo un paréntesis oscuro de casi 1000 años parece estar muy arraigada. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿De verdad la Edad Media fue una época de atraso y barbarie? ¿O más bien estamos ante un mito construido y repetido durante siglos por intereses culturales y políticos? Para responder, tenemos que retroceder en el tiempo, no hasta la Edad Media misma, sino hasta sus críticos más duros, los hombres del Renacimiento. Fue en los siglos XV y XVI cuando empezó a gestarse la etiqueta de Edad Oscura. Humanistas como Petrarca o Lorenzo Valla, fascinados por el redescubrimiento de los textos clásicos grecolatinos, miraban a la antigüedad como un mundo de perfección intelectual y artística. Frente a ese ideal, el periodo posterior a la caída del Imperio Romano les pareció una larga noche de barbarie en la que se había perdido el esplendor de Grecia y de Roma. El mismo término medioevo, Edad Media, fue acuñado para describir ese lapso como un simple puente entre dos momentos gloriosos, el pasado clásico y el presente renacentista. Pero la crítica no se quedó allí. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, la visión negativa de la Edad Media se intensificó. Filósofos como Voltaire o Edward Gibbon veían en esos siglos el dominio absoluto de la superstición religiosa y de la Iglesia, a la que acusaban de haber sofocado el pensamiento crítico y el progreso humano. Para ellos, la Edad Media era un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la razón se apaga y el dogma se impone. El propio Gibbon, en su célebre Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, presentó la conversión al cristianismo como una de las causas principales del colapso romano y del posterior retroceso cultural de Europa. Más tarde, en el siglo XIX, la narrativa de Edad Oscura fue heredada por el positivismo y por la visión liberal del progreso. La historia, decían ellos, avanza linealmente desde la superstición hasta la razón, desde el atraso hacia el progreso científico, desde el despotismo hacia la libertad. Y en ese esquema, la Edad Media quedaba relegada al papel de etapa oscura, dominada por reyes absolutos y una iglesia opresora, hasta que la modernidad, supuestamente, liberó al hombre de esas cadenas. Esa es, en líneas generales, la genealogía del mito. Pero lo más interesante es que hoy, cuando los historiadores estudian el periodo en mayor detalle, descubren algo completamente diferente. Lo que la historiografía actual sostiene es que la Edad Media no fue un tiempo oscuro de ignorancia, sino una época compleja, diversa y sorprendentemente creativa, en la que se sentaron muchas de las bases de la civilización occidental moderna. Pensemos, por ejemplo, en la cultura. Uno de los mitos más persistentes es que la Iglesia destruyó el saber antiguo y que durante siglos nadie leyó ni escribió nada relevante. Pero la realidad es que fueron precisamente los monasterios cristianos los que preservaron los textos de la antigüedad. Copistas benedictinos y de otras órdenes pasaron generaciones enteras copiando manuscritos de Aristóteles, Cicerón, Virgilio, Séneca y tantos otros autores. Si hoy conocemos esos textos, no es gracias al Renacimiento, sino gracias a los monjes medievales que los cuidaron con esmero. Además, la Edad Media produjo obras intelectuales propias de enorme profundidad. Pensemos en la escolástica, con figuras como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura o Guillermo de Ockham. Lejos de ser dogmáticos cerrados, estos hombres desarrollaron un método de debate racional que influyó decisivamente en la evolución del pensamiento científico. La idea de que la fe y la razón podían dialogar y que la verdad podía alcanzarse a través de la argumentación sistemática es un legado netamente medieval. Otro mito extendido es que la Edad Media fue un periodo de estancamiento tecnológico. Sin embargo, entre los siglos X y XIII se produjeron innovaciones fundamentales. El arado de la vertedera, la rotación trional de cultivos, el molino de agua y de viento, la herradura para caballos, la brújula y hacia el final del periodo, la imprenta. Muchas de estas invenciones hicieron posible el crecimiento de la agricultura, el comercio y la navegación, preparando el terreno para la expansión europea posterior. De hecho, algunos historiadores sostienen que, sin las innovaciones técnicas medievales, el Renacimiento y la era de los descubrimientos no habrían sido posibles. En el terreno político, también es injusto hablar de oscuridad absoluta. Es cierto que los reinos medievales eran fragmentados y que existía un sistema feudal que limitaba la movilidad social, pero fue en la Edad Media cuando surgieron instituciones que hoy consideramos esenciales. Las universidades, por ejemplo, nacieron en Bolonia, París y Oxford entre los siglos XI y XIII. Los parlamentos medievales, como las Cortes en Castilla o el Parlamento inglés, fueron precursores de la representación política. Incluso la noción de que el poder del rey debía estar limitado por la ley tiene raíces medievales. Ahí está la Carta Magna de 1215 como ejemplo. La vida urbana tampoco estuvo ausente. A partir del siglo XI, muchas ciudades florecieron gracias al comercio, se organizaron en gremios y comunas y dieron lugar a una rica cultura cívica.
La imagen del mundo rural como estático, sin dinamismo, es una caricatura. Las ferias medievales, las rutas comerciales que unían el Báltico con el Mediterráneo, o las ciudades italianas como Florencia, Venecia o Génova, muestran que la Edad Media fue también un tiempo de intenso intercambio cultural y económico. Por supuesto, no hay que idealizar. La Edad Media conoció pestes, guerras, persecuciones religiosas y momentos de violencia extrema, pero eso no la distingue de otros periodos históricos. El siglo XX, con dos guerras mundiales y eliminaciones masivas, difícilmente puede presumir de haber sido más pacífico o más racional. Lo que ocurre es que durante siglos hemos juzgado a la Edad Media no tanto por lo que realmente fue, sino por lo que algunos quisieron que pareciera, en contraste con sus propios ideales de modernidad. Los historiadores contemporáneos han insistido en que la expresión Edad Oscura es engañosa porque oscurece más de lo que ilumina. No solo porque es injusta con la riqueza cultural y política del período, sino también porque homogeneiza 1000 años de historia muy distintos entre sí. No es lo mismo el temprano medievo tras la caída de Roma, cuando Europa estaba fragmentada y en formación, que el alto medievo de las cruzadas y las catedrales, o el bajo medievo con sus crisis y transformaciones. Llamar a todo ese extenso periodo oscuridad es como resumir el siglo XIX únicamente como la época del carbón. Se pierde la diversidad y la complejidad. De hecho, algunos medievalistas prefieren hablar de la Edad Media como una era de luz distinta, no menos brillante que la antigua o la moderna, sino con su propio resplandor. Basta pensar en las catedrales góticas, con sus vitrales multicolores y sus estructuras imponentes que aún hoy nos dejan boquiabiertos. O en el arte románico con su fuerza simbólica. O en la literatura de Dante, de Chaucer, del Cantar de los Nibelungos. Difícil sostener que una época capaz de producir esas maravillas fuera un simple agujero negro de ignorancia. Entonces, ¿por qué sigue viva la Edad Media como oscuridad? En parte, porque ha sido muy útil en distintas corrientes para construirse a sí mismas en oposición a un pasado degradado. El Renacimiento necesitaba presentarse como un renacer tras un letargo, y por eso calificó de oscuridad el tiempo anterior. La Ilustración quiso presentarse como el triunfo de la razón sobre la superstición, y por ello pintó a la Edad Media como el imperio de la irracionalidad. Y la modernidad liberal y positivista necesitó construir una línea de progreso continuo, con un pasado medieval que representara todo lo que se había dejado atrás. El problema es que esos relatos no son neutrales, son visiones ideológicas, y cuando los repetimos sin cuestionarlos, terminamos heredando un prejuicio más que una verdad histórica. Por eso, el trabajo de los historiadores contemporáneos no ha sido tanto embellecer a la Edad Media, sino simplemente mostrarla tal como fue, un periodo con luces y sombras, con violencia y creatividad, con retrocesos y avances, como cualquier otro momento de la historia. Lo fascinante es que, al mirar con ojos nuevos, descubrimos que muchas cosas que hoy damos por supuestas nacieron precisamente en esa época. La universidad, la noción de derechos, la ciencia experimental incipiente, las catedrales, la literatura vernácula, los parlamentos, la música polifónica y para usted de contar. Todo eso no vino del Renacimiento, sino de la Edad Media, y comprenderlo nos obliga a revisar nuestros prejuicios y a apreciar que la historia no es una línea recta hacia el progreso, sino un entramado complejo de búsquedas humanas en contextos distintos. La Edad Media, entonces, no fue la Edad Oscura, sino la edad que heredamos en más sentidos de lo que solemos imaginar. Fue tiempo en que Europa se forjó a sí misma a partir de la síntesis de la herencia romana, el cristianismo y las culturas germánicas. Fue el laboratorio donde se mezclaron tradiciones, se inventaron instituciones y se ensayaron formas de vida que aún hoy resuenan en nuestro presente. Y si bien la palabra medieval sigue usándose como un sinónimo de atraso, cada vez más sabemos que ese uso es injusto. La Edad Media, con toda su diversidad, fue uno de los periodos más creativos de la historia humana. Al final, quizá lo más oscuro del medievo no fue la época en sí, sino la sombra que proyectaron sobre ella siglos posteriores. Una sombra que, poco a poco, estamos aprendiendo a disipar para ver, por fin, la riqueza de un mundo que, lejos de ser una edad perdida, fue una edad profundamente nuestra. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y regalarme tu me gusta, cosa que en verdad me ayudaría muchísimo. Que Dios te bendiga mucho. Muy buenas noches y muy buena suerte.